Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre el proceso 1001. El proceso 1001, formalmente conocido como el sumario 1172 del Tribunal de Orden Público, constituye uno de los episodios más determinantes en la historia contemporánea de España, representando el último gran esfuerzo del régimen franquista por aniquilar el movimiento obrero organizado y con ello la principal fuerza de oposición democrática en el interior del país. Este procedimiento judicial no fue un evento aislado, sino la culminación de una década de creciente conflictividad laboral y política que puso en evidencia la incapacidad del sistema autoritario para integrar las demandas de una clase trabajadora cada vez más consciente de su fuerza y de sus derechos. A comienzos de los años 70, España vivía una situación de contradicciones sistémicas. Mientras el desarrollo económico propiciado por el Plan de Estabilización del 59 había generado una modernización social y el surgimiento de una nueva clase obrera industrial, las estructuras políticas permanecen ancladas en un autoritarismo que negaba los derechos fundamentales de reunión, expresión y sindicación. En este escenario, las comisiones obreras se habían consolidado como la principal amenaza para la estabilidad del régimen. A diferencia de los sindicatos tradicionales, Comisiones nació como un movimiento espontáneo y flexible que utilizaba la táctica del entrismo, que significa la infiltración de militantes clandestinos en el sindicato vertical, la única organización laboral legal bajo la dictadura. Esta estrategia permitió a los líderes obreros ganar elecciones internas como enlaces sindicales y jurados de empresas, otorgándoles una cobertura legal mínima para negociar convenios y simultáneamente agitar políticamente contra la dictadura desde dentro de sus propias instituciones. Para 1972, la Coordinadora General de Comisiones se había convertido en un gobierno en la sombra del mundo laboral, capaz de paralizar sectores estratégicos de la economía. El régimen, consciente de que no podía cooptar este movimiento, decidió recurrir a la vía judicial para descabezar a su dirección nacional. El 24 de junio de 1972, la Brigada Político-Social llevó a cabo una operación que cambiaría el curso de la transición. Basándose en seguimientos previos y posiblemente en filtraciones, la policía irrumpió en el convento de los frailes oblatos en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde la Dirección Nacional de Comisiones Obreras se encontraba reunida clandestinamente. La elección de un recinto religioso no era accidental, reflejaba la creciente grieta entre la dictadura y sectores de la Iglesia Católica que, influenciados por el Concilio Vaticano II, ofrecían refugio a la oposición democrática. En esta redada fueron detenidos 10 hombres que personificaban la diversidad y la veteranía del sindicalismo de clase en España. Estos individuos, que pronto serían conocidos mundialmente como los 10 de Carabanchel, fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, donde fueron sometidos a interrogatorios antes de ser enviados a la prisión de Carabanchel. El sumario judicial recibió el número 1001/72, una cifra que se convertiría en un símbolo de la resistencia obrera. La composición del grupo de detenidos revelaba la estructura capilar de comisiones en los sectores clave de la industria española. Cada uno de ellos aportaba una trayectoria de lucha que el régimen consideraba altamente peligrosa por su capacidad de movilización. Marcelino Camacho era el líder indiscutible y la cara visible de Comisiones Obreras. Camacho era un veterano de la Guerra Civil que había conocido el exilio en Argelia antes de regresar a España para trabajar en la fábrica de motores Perquín en Madrid. Su figura encarnaba la continuidad histórica de la lucha obrera. En prisión, Camacho mantuvo una disciplina férrea, dedicándose a escribir diarios y reflexiones sobre el proceso que posteriormente servirían como testimonio del montaje policial. Su pena de 20 años fue la más alta impuesta por el tribunal, reflejando su estatus como enemigo público número uno del sindicato vertical. Nicolás Sartorius, de origen aristocrático, ya que era el hijo del conde de San Luis, representaba la incorporación de la intelectualidad y de sectores de la burguesía a la causa trabajadora. Abogado de profesión, su conocimiento de las leyes
fue fundamental para diseñar estrategias de defensa que denunciaran la ilegalidad intrínseca de los tribunales especiales como el TOP. Su vinculación con el PC y su capacidad dialéctica lo convirtieron en un objetivo prioritario para el fiscal, quien solicitó para él penas de casi 2 décadas. Francisco García Salve, el cura Paco, era sacerdote jesuita y miembro del Comité Central del PC. Simbolizaba la figura del cura obrero que abandonaba los púlpitos para bajar a la fábrica. Su detención fue especialmente incómoda para el régimen, ya que ponía de manifiesto el enfrentamiento del Estado con la propia estructura eclesiástica. Durante su estancia en prisión, continuó su labor intelectual escribiendo obras como Yo creo en la clase obrera, donde fusionaba su fe cristiana con su militancia comunista. Juan Muñiz Zapico, Juanín, proveniente de la minería asturiana, traía consigo la tradición de las cuencas mineras, el corazón más combativo del movimiento obrero español. Había participado activamente en las huelgas de 1962 y 1963, sufriendo múltiples despidos y detenciones previas. Su juventud y energía lo hacían un cuadro fundamental para la expansión del sindicato fuera de Madrid. Su trágica muerte en un accidente de coche en el 77, poco después de ser amnistiado, lo convertiría en un mártir de la transición en Asturias. Eduardo Saborido y Fernando Sotomartín, ambos eran dirigentes del sector del metal en Sevilla. Fueron los artífices de la consolidación de comisiones en Andalucía. Saborido, líder en la empresa Hispano Aviación, y Soto, chapista de profesión, organizaron un movimiento que logró desafiar al régimen en una región tradicionalmente dominada por el latifundismo, demostrando la pujanza del nuevo sindicalismo industrial andaluz. Los cuadros de la construcción y el metal en Madrid. El grupo se completaba con Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santi Esteban y Luis Fernández Costilla. Estos dirigentes representaban la base operativa de Comisiones en Madrid, sectores donde la precariedad laboral y la rápida urbanización de la capital habían creado un caldo de cultivo idóneo para la autoorganización obrera. Acosta, por ejemplo, fue detenido apenas 3 días después de su boda, un detalle que subraya la naturaleza disruptiva de la represión en la vida personal de los militantes. El juicio oral contra los 10 de Carabanchel estaba previsto para que fuera un juicio ejemplar que demostrara la fuerza del Estado ante la opinión pública. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado. A las 9:30 de la mañana del 20 de diciembre de 1973, apenas unos minutos antes del inicio previsto de la vista ante el Tribunal del Orden Público, la organización terrorista ETA hizo estallar una bomba en la calle Claudio Coelho de Madrid que acabó con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno y hombre de máxima confianza de Franco. La explosión no solo destruyó el coche presidencial, sino que dinamitó cualquier posibilidad de un juicio con mínimas garantías procesales. El Palacio de Justicia de la Salesa se convirtió en un búnker situado por la policía y sobrevolado por helicópteros. Grupos de extrema derecha, como los guerrilleros de Cristo Rey, se congregaron a las puertas del tribunal gritando amenazas de muerte contra los acusados y sus abogados, como Joaquín Ruiz Jiménez y Gil Robles. A pesar de que la defensa solicitó la suspensión del juicio debido a la conmoción nacional y al evidente riesgo para la integridad física de los procesados, el tribunal, bajo una inmensa presión política para demostrar que el régimen seguía en pie, ordenó continuar con la vista a las 5:30 de la tarde. Los interrogatorios se desarrollaron en una atmósfera de linchamiento moral, donde el fiscal acusó a los dirigentes obreros de estar confabulados en una conspiración subversiva total, de la que el asesinato de Carrero Blanco era supuestamente la punta del iceberg. La sentencia, dictada el 27 de diciembre, fue una dureza inaudita incluso para los estándares del TOP. El tribunal impuso penas que sumaban un total de 162 años de cárcel para los 10 acusados. El régimen utilizó a los 10 de Carabanchel como rehenes políticos, intentando aplacar la ira de los sectores más inmovilistas del búnker que exigían una respuesta de fuerza tras el magnicidio. La condena por asociación ilícita y la consideración del acusado como dirigente de una organización controlada por el PC
sirvieron para justificar sentencias que buscaban la muerte civil de los líderes obreros. Mientras su marido permanecía aislado en la galería de Carabanchel, un grupo de mujeres, esposas, hermanas y madres, asumió el protagonismo de la lucha política, rompiendo el papel doméstico tradicional que la dictadura les había asignado. Estas mujeres se convirtieron en las embajadoras de la libertad, articulando una red de solidaridad que fue vital para la supervivencia física y política de los presos. Josefina Semper, figura central de este movimiento, era la esposa de Marcelina Camacho. Con una vida forjada en la clandestinidad y el exilio, entendió que la única forma de salvar a su marido y a sus compañeros era hacer que el proceso 1001 fuera insoportable para el régimen a nivel internacional. Josefina viajó incansablemente por Europa, participando en mítines en París y en Roma, donde denunció la farsa judicial ante las grandes centrales sindicales europeas como la CGIL italiana y la FSM. Sus gestiones fueron mucho más allá de lo emocional. Se trataba de diplomacia política. Las mujeres del 1001 escribieron cartas al Papa Pablo VI, se reunieron con líderes socialdemócratas y lograron que figuras intelectuales de primer orden, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Olof Palme, pusieran el foco sobre la represión en España. Esta presión internacional fue tan intensa que el proceso 1001 se convirtió en el principal obstáculo para los deseos del régimen de integrarse en la Comunidad Económica Europea. El testimonio de Luz María Rodríguez Luque, casada con Francisco Acosta, ilustra la pesadilla cotidiana de estas mujeres. Tuvieron que criar solas a su hijo, enfrentarse a la inestabilidad económica por los despidos y las listas negras y vivir bajo la vigilancia constante de la policía. Sin embargo, esta situación la llevó a una politización acelerada. Organizaron encierros en iglesias para exigir amnistía y libertad de expresión y crearon redes de apoyo económico que permitían a la familia subsistir. La lucha de estas mujeres transformó la figura de la mujer de preso en una categoría política de primer orden dentro del antifranquismo. Como señaló Luz María, el día de la sentencia fue un mazazo insuperable, pero también el momento en que comprendieron que su lucha ya no era solo por sus maridos, sino por la llegada de la democracia a España. Su capacidad para movilizar a sectores profesionales, médicos, abogados, intelectuales, fue decisiva para aislar socialmente a la dictadura. El proceso 1001 resultó ser un boomerang para el franquismo. En lugar de descabezar el movimiento obrero, lo dotó de una legitimidad moral e internacional sin precedentes. La condena de los 10 de Carabanchel sirvió como catalizador para la unidad de la oposición democrática, facilitando la creación posterior de plataformas unitarias como la Junta Democrática. En febrero de 1975, el Tribunal Supremo, en un intento por rebajar la tensión ante la inminente muerte de Franco y las presiones externas, revisó las instancias del TOP, reduciendo sustancialmente las penas. Camacho pasó de 20 a 6 años y los demás acusados vieron su condena reducida a periodos de entre 2 y 5 años. Aunque seguían siendo penas injustas, esta revisión fue un reconocimiento implícito de la desproporción y la falta de base jurídica de la sentencia original. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, uno de los primeros actos del rey Juan Carlos I fue la concesión de un indulto el 25 de noviembre que incluyó a los condenados por el proceso 1001. La salida de los líderes obreros de la cárcel fue un acontecimiento histórico que marcó simbólicamente el inicio de una nueva era. Marcelino Camacho y sus compañeros se reincorporaron inmediatamente a la vida política y sindical, participando en la legalización de los partidos y sindicatos que culminaría en 1977. El sumario 1001 demostró que la represión institucional no podía detener un movimiento social que había calado hondo en las estructuras productivas del país. El TOP, que fue la jurisdicción especial encargada de castigar los delitos políticos durante 14 años, terminó sus días desprestigiado y superado por la realidad de un país que ya no aceptaba la prohibición de los derechos fundamentales.
El legado de este proceso reside en la demostración de que la democracia en España no fue un regalo otorgado desde la élite, sino el resultado de una lucha colectiva donde la infantería del antifranquismo, los trabajadores, los abogados laboralistas y las mujeres valientes puso el cuerpo frente a una maquinaria estatal despiadada. La historia de los 10 de Carabanchel es la historia de una generación que entendió que la libertad sindical era la llave maestra para abrir las puertas de todas las demás libertades civiles. En conclusión, el proceso 1001 permanece en la memoria colectiva como el gran juicio contra la clase trabajadora española del siglo XX. Su análisis permite extraer lecciones fundamentales sobre el funcionamiento de los sistemas autoritarios y la capacidad de resistencia de la sociedad civil organizada. En primer lugar, se evidencia la interdependencia entre la lucha sindical y la lucha política. Los líderes de comisiones no solo pedían mejores salarios, sino que también pedían un sistema donde esos salarios pudieran ser negociados libremente, lo que implicaba necesariamente la caída de la dictadura. Esta visión integral fue lo que permitió a comisiones sobrevivir a la cárcel y a la clandestinidad. En segundo lugar, el papel de las mujeres del 1001 obliga a reevaluar la historia de la transición. Sin su labor de denuncia internacional y su resistencia en los barrios y a las puertas de las prisiones, el coste político para el régimen habría sido mucho menor. Josefina Semper y sus compañeras demostraron que el ámbito de los cuidados y la solidaridad familiar es, en contextos de represión, un espacio de resistencia política de alta eficacia. Finalmente, el proceso 1001 marcó el fracaso definitivo del sindicato vertical y del corporativismo franquista. La realidad de que 10 obreros pudieran movilizar al mundo desde una celda de Carabanchel demostró que el régimen había perdido la batalla por la hegemonía social mucho antes de que el dictador muriera en su cama. Hoy el reconocimiento a los 10 de Carabanchel no es solo un acto de justicia histórica, sino una afirmación de los valores democráticos que sustentan la España contemporánea. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.